Aventureros, bienvenidos al capítulo de hoy de Desafío Viajero. Hoy realmente va a llegar un capítulo especial por el tema, pero muy a grandes rasgos. A mí me llama muchísimo la atención el personaje que vamos a tener hoy, el escritor, el investigador, el aventurero que se va a pasar por Desafío Viajero. Una persona que yo sigo desde hace muchísimos años, ahora lo iréis viendo, y que acaba de publicar una obra sobre algunos aspectos poco conocidos de los últimos años de Hitler en relación con sus enfermedades, con los medicamentos que consumía y las drogas de las que de alguna forma era adicto. ¿Listos? Comenzamos. Eric Fratini, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Como te digo, preparando viajes. Bueno, ahora nos Prepar- contarás todos estos proyectos en los que andas metido, porque si te mueves un poco, enseguida pierdes la noción de dónde está Eric Fratini, a qué se está dedicando ahora mismo, ¿no? Porque eres una persona tremendamente inquieta, ¿no, Eric? Pues mira, yo tengo, efectivamente, estoy preparando pues mi próximo viaje. Me voy a Medellín, a Colombia, porque me han encargado la producción de un documental para National Geographic Qué bueno. sobre un lugar bastante conflictivo de Medellín que se llama la Comuna 13, Sí, 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 que estuve por allí. era un lugar muy, claro, yo estuve en los años 80. Era la época en la que estaba parte de la Comuna 13, la controlaba Pablo Escobar y otra parte la controlaba las FARC. Y bueno, aquello se transformó en un sitio ahora donde van los turistas, ¿vale? Y fue a través de un genio del Ayuntamiento de Medellín que construyó una escalera mecánica Ujú. para poder subir. Esa escalera mecánica se construyó para que las mujeres que vivían en la zona alta de la Comuna 13 pudieran acceder al agua que estaba en la parte de abajo y no tuvieran que subir tantos metros de ascenso cargando el agua, ¿no? Y aquella escalera generó todo un movimiento social, cultural, de sostenibilidad alrededor de esa escalera que le llaman la escalera de la esperanza. Y bueno, aquello se convirtió, pues de ahí, todo un movimiento musical de la que ha salido Maluma, todo un grupo de grafiteros que son mundialmente reconocidos, músicos, por ejemplo, no solo Maluma, sino, por ejemplo, muchos bailarines que están ahora bailando con Karol G o con Jennifer López. Entonces, digamos que tanto el gobierno de Medellín como la Asociación de Empresarios quieren que me han encargado que produzca un gran documental de 3 capítulos para National Geographic sobre cómo uno de los sitios más peligrosos del continente americano, que era la Comuna 13, donde mataban a más gente que en Los Ángeles, se ha convertido en lo que se ha convertido, en un sitio maravilloso, donde tienes unos restaurantes ahora espectaculares, donde te puedes ir a pasear tranquilamente, donde todos los tejados de las casas de la Comuna 13 tienen un programa de sostenibilidad donde plantan verduras y fruta que luego es suministrado a los grandes restaurantes de Colombia. Y en eso se ha convertido la Comuna 13. Qué bueno. Yo recuerdo de cuando estuve por allí hace unos años, pues ascender por esa escalera mecánica de la que hablas, ¿no? Ver la cantidad de grafitis que son obras de arte, Sí. cómo se vive ahí el mundo de la música, de la danza. Hablando de grafitis, tengo grabado en la cabeza uno de Michael Jackson chulísimo. Y sobre todo, pues la gente improvisando, haciendo sus rimas de rap, ¿no? Que es como muy común Sí, allí, ¿no? Y que sí, es sí, un día sí, hoy muy atractivo de visitar. O sea, que seguro que es sí, un sí. documental sorprendente de cómo un lugar que tuvo tantas sombras hoy arroja tantísima luz, ¿no? Sí, sin duda. Ellos están muy, no preocupados porque ya has visto el desarrollo claro, yo cuando digo que estuve en los años 80, donde la plaza del ayuntamiento, recuerdo que estaba lleno de niños de 9, 10 años, 11 años, ennifando pegamento. Ujú. Esa era la imagen que era la plaza principal. Y ahora me han dicho, no, no, que va, es que ahora todo eso se ha limpiado, está maravilloso, ahora la delincuencia ha bajado muchísimo en Medellín, sigue habiendo, pues como en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero ha bajado muchísimo la delincuencia. Ahora puedes caminar por la noche por las calles de Medellín. Antiguamente no se podía Ujú. porque te disparaban.
Pero bueno, eso es un poco mostrar a través de 3 capítulos para National Geographic, bueno, pues como una sociedad que estaba enferma, un barrio enfermo como era la Comuna 13, se ha convertido en un barrio que es un ejemplo podría ser un ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, para que todas las personas que ahora mismo, yo creo que todo el mundo conoce a Eric Fratini, ¿no? Pero si hay alguien que todavía no lo conoce, a grandes rasgos, pues Eric Fratini es periodista, investigador, ha sido corresponsal en Oriente Medio, ha vivido en Beirut, en Jerusalén y ha publicado, pues, no sé, ahora nos contarás, pero vamos, más de 30 libros segurísimo, ¿no? Es publicado 30 ensayos y 4 novelas 30 con ensayos Planeta. y 4 novelas. Yo tengo por aquí una, fíjate, La lenta agonía de los peces, Sí, sí. que me la leí hace años, y he leído también El oro de Mefisto. Me gustó mucho El laberinto de agua, ¿no? Que de hecho, Esa fue mi mejor novela. siempre que hablo de Venecia la denomino así, El laberinto de agua. Es que, fíjate, me estoy dando cuenta, así sin reflexionar demasiado, que muchas de las palabras o de los adjetivos con los que califico algunos lugares están muy relacionadas con tus obras. Por ejemplo, Venecia, ¿no? Siempre le llamo El laberinto de agua. Fíjate, jamás pensé que te tendría para contarte lo que te voy a contar ahora. No sabes la de veces, Eric, que he dicho a alguien, ¿no? Pues de mi alrededor, pues a un amigo, oye, si yo alguna vez me abriese un restaurante, le llamaría Muerte a la carta. Y la carta del restaurante serían últimas cenas de personajes históricos. Porque hace años me leí un libro que es este, Muerte a la carta, de Eric Fratini, y escrito con Andrés Madrigal, ¿no? El cocinero, en el que Y Juanito Echanove. exactamente, ¿no? Pues donde hablas de la biografía de personajes históricos y de qué fue lo que cenaron, pues, o lo que comieron por última vez. Y me pareció una idea fantástica, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo todavía no hay un restaurante que su carta sean últimas cenas, que en este libro no solo tenemos la biografía, sino la receta para preparar cada una de ellas? Este libro a mí me parece fascinante. Ese libro lo hicimos entre varios amigos, porque eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, eh, que se hablaba pues de las últimas comidas que habían tomado, por ejemplo, James Gandolfini, el Sí. famoso protagonista de Los Soprano, o por ejemplo, la última cena que se preparó en especial para el Concord, o por ejemplo, el menú que se sirvió, que se iba a servir el 11 de septiembre por la noche en el restaurante Las Torres Gemelas. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a reunir recetas, empecé a reunir platos, más que recetas, platos. Y total, que me junté con 3 amigos, Miguel Ángel Linares, que es el diseñador del libro, maravilloso, Andrés Madrigal, que es un gran chef que consiguió 2 estrellas Michelin, con un restaurante muy famoso que había aquí en Madrid, y Juanito Echanove, que ya todos lo conocéis, el actor, que es un famoso, es un amante, aparte de las tablas del teatro, es un amante de la comida, de la buena comida, ¿no? Y bueno, nos juntamos los 4 y yo dije, yo aporto los platos. Madrigal me dijo, pues yo aporto la explicación de cómo preparar esos platos. Juanito Echanove hizo un texto magistral de introducción y el diseño es de Miguel Ángel Linares, que es una joya el libro. Sí, sí, Es que una, es una además es pasada. curioso porque nos dieron un premio internacional, el premio Gourmand. El premio Que Gourmand es un premio que se entrega internacionalmente a los mejores libros de cocina del mundo. Y a nosotros nos dieron el premio Gourmand en una ceremonia en Hong Kong, yo no fui, no pude ir, a uno de los libros más originales sobre el mundo de la cocina. Oye, y entre tú y tus colegas nunca ha surgido de, oye, ¿por qué no nos montamos un restaurante que sea de ¡Qué horror! últimas cenas de personajes históricos? Me parece Qué horror brutal. montar un restaurante. Joder, tengo cantidad de amigos míos que tienen restaurantes y los veo puteados todo el día, esclavos todo el día, y yo vivo ya demasiado bien como para montar un restaurante. Lo único que me falta. Ya, A ver, montar un vamos a ver qué saldría, ¿vale? Dime que pare, a ver en qué personaje caeríamos. Ya, Juan Pablo, Juan Pablo I. Juan Pablo primero. Mira, Juan Pablo I, su última cena fue carrillera de ternera asada con puré de boniatos y judías verdes. Entonces aquí, pues nos Sí, sí, cuentan cómo prepararlo. Me claro. parece brutal, brutal. Sí, sí, lo que pasa es que Andrés al principio hacía unas recetas que le tuvimos que decir, tío, bájate un poco del tema porque la idea es que decía, no, esto hay que hacer la salsa con una máquina especial. Y le decíamos, tío, es que una máquina especial lo tiene un restaurante con estrella Michelin. Una señora de casa no tiene esa máquina.
O sea que tienes que, entonces, bueno, bajó un poco el nivel, pero la receta está muy bien porque las recetas te ayudan a cómo preparar ese plato. Sí, sí, Está muy sí. bien. Y Luego bueno, hay, luego hay ajá. de todo, ¿eh? Luego está, por ejemplo, recuerdo, es que lo escribí hace mucho, pero recuerdo, por ejemplo, el último plato que tomó antes de ser ahorcado Adolf Eichmann y tomó una botella de vino. Entonces, Madrigal dijo, pues ya sé, voy a explicar cómo hacer un sorbete de vino. Ah, qué bueno. Entonces Sí, sí. cuenta, digamos que lo adaptó un poco, ¿vale? Le Sí, dio sí, un sí. poco el tono Madrigal. Sí, sí. Bueno, y lo vemos de hecho con muchas, ¿no? Yo recuerdo Jimi Hendrix. Sí, Su última cena fue un sándwich de atún, ¿no? Pues sí, bueno, le da su toque, ¿no? Y no simplemente es un sándwich de atún con pan, ¿no? Le mete claro, sus historias, ¿no? claro, claro, claro. O me acuerdo también la de Gandhi, bolas de queso de cabra. Pues Bola algo muy sí, Gandhi, ¿no? Que le sí, pega. sí, 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 sí. Eso Madrigal le dio un toque muy... Pero también le dijimos que tenía que bajar un poco el ritmo y el nivel, porque las Bueno, recetas eran imposibles de hacer, alguna receta que hacía Madrigal. pues yo he hecho gran parte de ellas, ¿eh? Y siempre digo, mira, tengo que coger un año y al menos una a la semana a prepararme, ¿no? Porque me parece que son platos muy ricos y la verdad es que Sí, es una idea maravillosa, ¿no? sí. Luego, para lo que veáis todos, ¿no? Lo prolífero que es Eric Fratini, em, también has escrito sobre la ONU, la historia de corrupción de la ONU, sobre la mafia, sobre servicios de inteligencia, tu obra del Mossad, ¿no? Pues es un libro bestial, ¿no? Pero yo personalmente llegué a Eric Fratini pues hace un montón de años, ¿no? A raíz de el Vaticano, como vaticanista que es Eric Fratini, que, pues bueno, de las mayores personalidades expertas en España sobre la materia. Aquí tengo una obra, Secretos Vaticanos, que tiene muchos años, ¿no? Sí. Y Eso no es sé una si... buena guía, es una Sí, buena sí, guía sí. para entender el Vaticano. Es más, cuando murió, cuando Benedicto se retiró en el Ujú. 2013 y hubo un nuevo cónclave, me sorprendía porque muchos periodistas españoles llevaban el libro ese de Secretos Vaticanos debajo del brazo y me decían, es que no saben lo que nos ayuda cuando tenemos que explicar a los Claro. espectadores lo que es el cónclave, de qué viene el cónclave o cómo se reúne o cómo es el rito pontificio de entierro de un pontífice. Entonces, claro, dice, el libro te explica todo eso, o por Ujú. qué se formó la Guardia Suiza, o por qué tienen el número que tiene de miembros de la Guardia Suiza. Todo ese tipo de cosas, dice, nos viene muy bien para el... Y además me han pedido que lo actualice, lo que pasa es que no tengo tiempo. Sí, sí. Bueno, yo sería de los que levantaría la mano, para que haya una segunda versión de esta obra. Eh, los cuervos del Vaticano, ¿no? El libro negro del Vaticano. Bueno, pues muchísimas obras relacionadas con el Vaticano. Yo me los he leído todos. He devorado las páginas de Eric Fratini desde hace muchos años. Y fíjate, hay otra obra que no lo tengo porque me lo leí, me lo cogí en la biblioteca hace un montón de años, ¿no? Para leérmelo, que es el de los papas y el sexo. Que este es un libro que me pareció brutal, la cantidad de cosas que cuentas ahí, ¿no? De la relación desde Pedro hasta el Sí, último sí, papa con el ámbito sexual, ¿no? Claro, Pedro sí, estaba casado porque tenía suegra. sí, Luego, sí. ya empezamos con que hubo relación sexual en el ámbito del papado, ¿no? Claro. Es un poco, bueno, por supuesto, los papas de todo el Renacimiento tuvieron relaciones sexuales porque no estaba, digamos que no estaba castigado, condenado por la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica. Además, antiguamente, en la época del Renacimiento, eran príncipes de la Iglesia y, por lo tanto, se permitían el lujo de poder tener relaciones, ¿no? Lo que pasa que luego, a partir ya de la época contemporánea, de la etapa contemporánea, ya es más un poco cómo los papas han legislado sobre cuestiones sexuales, o bien sobre las parejas de hecho, o bien sobre las parejas de que son dos padres y dos madres, o bien, es decir, que hago todo un análisis sobre cómo el sexo se ha tratado a través de los diferentes papas, desde Pedro hasta, creo que fue hasta Benedicto XVI ese libro. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, mira, una de las historias que a mí siempre me ha fascinado, que la he contado 18.000 veces a raíz de esa obra, que la narras perfectamente, que es el asunto del sínodo del cadáver, que me Sí, sí. parece brutal la historia ¿cómo se llama este papa? Bonifacio. Bonifacio. No, Yo creo que era Formoso, ¿no? El papa el Papa Formoso. Formoso, que Exacto. sacaron el cadáver y lo Ese. pusieron Este. porque se les murió. Entonces Bueno, lo extraen de la tumba y lo ponen en la silla de Pedro y lo juzgan estando muerto, me el parece sínodo.
Me sino de parece, Formoso. Sí, es verdad, verdad. me Formoso. parece brutal, brutal la Sí, historia sí, del Papa sí, Formoso. sí. Bueno, y en los últimos años, lo cierto es que has publicado obras relacionadas con el ámbito del Tercer Reich, ¿no? Sobre todo, Hitler murió, bueno, murió Hitler en el búnker, los científicos de Hitler, ¿no? Y ahora acabas de publicar El paciente A. Ahora Sí. nos hablarás un poquito de esto, pero ¿cómo te ha dado, ¿no? En los últimos años por publicar en relación con este asunto. Primero, el primer libro que yo publico sobre el nacionalsocialismo es Murió Hitler en el búnker, pero principalmente ese libro sale por la cantidad de documentos que me encuentro que ponen en duda, documentos del FBI, de la CIA, de la División de Contrainteligencia Militar aliada en Europa después de la guerra, que ponen en duda que Hitler haya muerto en el búnker, se haya suicidado en el búnker, ¿no? A partir de ahí, pues empecé a investigar todas las versiones que había sobre realmente si murió Hitler en el búnker o no se suicidó, o si se suicidó en el búnker, qué pasó con su cadáver, ¿no? Y digamos que el libro lo que reúne es todas las versiones que existen sobre la posibilidad o de que Hitler se suicidara realmente en el búnker, que es la historia oficial, es la que escribe Hugh Trevor Roper, el famoso historiador enviado por Churchill a entrevistar e interrogar a la mayor parte de los testigos que estaban en el búnker en el mes de abril, de finales de abril del 45, y luego a partir de ahí, pues todas las versiones que había. Yo las reuní todas en el libro y además con los documentos originales, documentos firmados por Eisenhower, firmado por J. Edgar Hoover diciendo que se ha detectado a Hitler en Argentina o en Brasil, etcétera. Y ese libro, curiosamente, fue un éxito. Se vendieron, creo que se vendieron como 7, 8 ediciones. Y luego salió en bolsillo y también se vendieron otras 7 ediciones. En total se habrán vendido 14 ediciones de ese libro. Planeta me dice, oye, Eric, es muy interesante, además, cómo tratas el tema del nacionalsocialismo, ¿por qué no te preparas otro libro sobre el tema? El siguiente libro que yo publico se llama la huida de las ratas, de cómo se escaparon los criminales de guerra. Entonces cogí 12 casos famosos Ujú. y digamos que los reuní todos contando sus historias, pues de cómo consiguieron salir de Europa, huir de Europa de la justicia aliada y refugiarse muchos de ellos en América. Todos, la mayor parte de ellos se fueron para América, ¿no? Después publiqué otro libro que se llama Los científicos de Hitler, la historia de la NENERVE, que es la división científica de Hitler, de cómo Ujú. se creó la NENERVE, bueno, cómo se intentó adaptar la idea de la creación de la NENERVE aquí a España, también, que fue también intentar, de aquella idea se crea el CSIC, el Ujú. Centro Superior de Investigaciones Científicas, y yo tenía en mente porque yo había conseguido que los estadounidenses, el archivo del NARA, que es el archivo nacional de Estados Unidos, me enviara una copia del cuaderno de notas de Morell, de Theodor Morell, el médico de Hitler. Ujú. Y me lo mandaron. Y luego en el archivo de la CIA descubrí un documento interesantísimo que está redactado por Walter Langer, que es un famoso psicoanalista de Harvard, que Donovan, William Donovan, que era el jefe de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, digamos el antecesor de la CIA, le pide a Walter Langer que diseñe un informe, un gran informe sobre la mente de Hitler. Y él comienza a redactarlo en el 41 y lo entrega en el 43, ese informe. Y conseguí una copia del informe, y el informe es interesantísimo porque, claro, está contado en el año 43. Él dice, por ejemplo, Langer dice, por ejemplo, que probablemente debido a que Hitler está apartando a su alto mando de las decisiones militares, probablemente sufra un atentado por parte de alguien de dentro de su cuartel general. Y recuerda que en el 44, en julio del 44, sucede la Operación Valquiria. Ujú. Y otro tema, él decía que, que es un personaje analizando su mente, ¿no? Su psico. Dice que probablemente, sabiendo todo lo que sabe de Hitler, probablemente Hitler nunca se va a dejar coger vivo y se suicidará probablemente en los últimos días de la guerra, como así sucedió. Entonces, digamos que lo documento. Entonces, con esos dos documentos, ¿qué hice? Porque el documento del diario de Morell está día por día, Ujú. desde el año 36 hasta el mismo día, el día anterior a que se suicide Hitler, que lo acompañó en el búnker.
Entonces, ¿qué tuve que hacer? Solamente coger en un lado el diario de Morel y otro una cronología de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí fui construyendo el libro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora hablaremos del paciente. Has citado, por supuesto, murió Hitler en el búnker. Fíjate, el otro día, hablando con Javier Nicolás, experto en el Tercer Reich y en la Ahnenerbe, ¿no? Especialmente la Ahnenerbe en España, ¿no? Ha estudiado el tema de las excavaciones de Castiltierra. Él me comentaba una historia que es alucinante, ¿no? Ya hablaremos otro día de eso con él, que es brutal, pero él me dice que tiene acceso a través de pues, un testimonio a pues una historia que dice que hay un sacerdote en un pueblo de Croacia que viene de una familia aristócrata que en su casa, no te lo pierdas, Eric, tiene un cuadro, una acuarela, de las que fueron pintadas por Hitler, no te lo pierdas, durante su viaje en el submarino hacia Argentina. Y entonces, allí que se fue Javier Joder. Nicolás, ¿no? A tratar de dar con el sacerdote y ver el cuadro, ¿no? Y ver si efectivamente tenía pinta de ser de las típicas acuarelas de Hitler o no, ¿no? ¿Tú qué No crees? creo que Hitler que se dedicara a pintar en el submarino. No creo que Mu- Hitler estuviera. Además, además se ven en las imágenes. Tú mira las imágenes de los últimos días de Hitler. La última imagen pública es cuando él está condecorando a los niños de las juventudes hitlerianas que están combatiendo contra los soviéticos ya en las calles de Berlín, en un alto al fuego. No sé si te recuerdas esa imagen. Sí, Y él sí, ya en la imagen, no en la foto, pero en la imagen que hay de ese mismo momento, él ya tiene una vibración en la mano absolutamente brutal. exacto. Sí, sí, sí. Él ya está totalmente enfermo de Parkinson, muy avanzado. Entonces no creo que se pusiera a pintar una acuarela en el submarino liderado por Heinz Schaffer que lo llevó a Argentina, no creo. Vamos. Oye, en tu opinión, ¿vale? Y sin extendernos demasiado. Por supuesto que está tu obra de Murió Hitler en el búnker para analizar las distintas teorías. Pero, ¿tú crees que murió Hitler en el búnker? Pues mira, yo ahora después de ver tanto documento, te diría que un 50 y 50. Ostras, 50-50. Yo soy de la generación que estudió los libros de historia con Ajá. Hitler suicidándose en el búnker con su esposa Eva Braun, y así acabó la guerra. Pero después de todos los documentos que he leído, incluidos documentos soviéticos, los soviéticos dicen que sí que encontraron el cuerpo de Hitler y de Eva Braun, de la familia Goebbels y de los dos perros de Hitler y de Burdorf, el general Burdorf, que era el jefe del ejército alemán en la resistencia de Berlín, que está el cuerpo también. Y dicen los soviéticos que los soviéticos encontraron los cadáveres, los juntaron y los enterraron en una zona que era un antiguo cuartel general del SMERSH, la división militar de inteligencia militar soviética. Pasado el tiempo, pasadas las décadas, estando Yuri Andropov de presidente del KGB, él ordena una operación que se llama Operación Paperclip, Sí. que ordenaba a una división especial del KGB ir a ese sitio, desenterrar todos los huesos, triturarlos y soltarlos y tirarlos en un río cercano, ¿no? Ujú. Yo, es más, publico creo que es en el libro de muerte de Murió Hitler en el búnker, yo publico el documento donde Andropov ordena destruir todos los cuerpos de Hitler y de su mujer, porque en ese sitio, que era el antiguo cuartel, iban a construir una serie de edificios para trabajadores ferroviarios. Ujú. Y claro, cuando empezaran a excavar iban a descubrir los cadáveres. Y entonces, bueno, es otra de las versiones que hay, ¿sabes? Que puede ser también, puede ser. Sí, sí, podría ser. Yo A lo que mí. no tomo es en mis libros no tomo ninguna opinión, ¿sabes? Ajá. Yo te muestro los acontecimientos como los veo yo y yo escribo para gente mayor, Y para los, gente y adulta. los documentos, que es lo más Claro, interesante, ¿no? Que si algo destaca en tus obras es que publicas el documento que acredita lo que estás señalando, o sea, que no simplemente es una cosa que te han contado o que tú estás reflexionando sobre ello, ¿no? no, yo publico los documentos, luego ya la gente mayorcita para creerse lo que quiera creerse y leer lo que quiera leer, Sí, 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 ¿sabes? sí. Bueno, Eh, 50-50, ¿eh? Fíjate qué curioso.
No pensaba yo que te irías tanto por la versión conspirativa, que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Fíjate, Javier Nicolás me comentaba que él conoció a dos de los tres soldados y quemaron el cadáver de Hitler y le dijeron que efectivamente al que estaban quemando era Hitler, ¿no? Realmente. Pero bueno, no deja de ser curioso que exista tanta documentación que genera esa sombra de duda sobre todo este asunto y que a día de hoy, pues un experto como tú, que ha indagado, que ha investigado tanto, todavía se pregunte, ¿murió Hitler en el búnker, no? Sí, bueno, pero es que hay muchos documentos. Ujú. Yo creo que habré manejado casi 200 documentos firmados por gente como J. Edgar Hoover, el director del FBI, o como el propio Eisenhower, o como el propio Donovan, William Donovan, el jefe de la OSS, donde afirma que probablemente Hitler se les tiene que haber escapado del cerco de Berlín, de alguna forma. Y entonces hay muchas declaraciones que te pueden dar a entender que probablemente Hitler se pudo haber escapado a través del puerto de Kristiansand en Dinamarca. Bueno, Y porque bueno. hay muchos testigos que dicen que lo vieron. Sí, Y sí, no. curiosamente, el submarino del que tú hablas, el U-597, al mando de Heinz Schäfer, del comandante Schäfer, él cuando llega a Argentina y es detenido por las autoridades argentinas, en su libro de bitácora dice que el último puerto del que él salió fue del puerto de Kristiansand en Noruega. En Noruega, no está en Dinamarca, está en Noruega. ¿Tú qué crees, Eric, que qué tiene el nazismo, ¿no? ¿Qué tiene el Tercer Reich para que, pues tantos años después, ¿no? Pues unos 80 años después, sigamos hablando de esto, nos apasione y tengamos esa curiosidad de seguir desvelando secretos e historias relacionadas con la Tercera Guerra Mundial y en especial, pues con todo lo que está orbitando la figura de Adolf Hitler? ¿Qué crees que tiene de especial el nazismo? Y yo creo que principalmente porque la gente intenta entender, por eso se vende tanto los libros sobre el nacionalsocialismo, sobre el Tercer Reich, sobre Hitler, sobre las campañas de Hitler, sobre los generales de Hitler. Yo creo que es porque la gente intenta conocer o comprender un poco más de cómo un tío que era un tipo repugnante, era un pordiosero en Austria, era un vago que no quería trabajar, era un tío que se pasaba reuniendo dinero solamente para poder ir a la ópera y no trabajaba en la puñetera vida. Cómo ese tipo pudo transformarse en el monstruo que se transformó, pero no solo en el monstruo que se transformó, sino cómo consiguió convencer a millones y millones y millones de alemanes para que le acompañaran en esa locura. Yo creo que eso es mucho más inexplicable a que un líder político se convierta en lo que se convirtió Hitler, ¿no? Aquí podemos verlo perfectamente, incluso en nuestro propio país podemos verlo como un presidente democrático, como es Sánchez, por ejemplo, el presidente del gobierno, se convierte en presidente del gobierno mediante un sistema democrático, ¿no? Que es pues el tema de la unión entre partidos políticos, si tiene más mayoría que un partido que ha sido más votado, que es el Partido Popular, pero luego ese presidente al que se le han dado poderes democráticos comienza a manipular el orden constitucional, asaltando, pues intentando asaltar los medios de comunicación, intentando asaltar los canales como el tuyo que dicen, no, es que me están criticando, voy a cortarle la línea y no permitir que vuelva. Eso es antidemocrático. Lo que pasa que luego también te lo explicas muy bien. Yo es que he estudiado mucho el nacionalsocialismo, porque tú intentas explicar cómo la sociedad alemana no hizo absolutamente nada y permitió que un tipo como Hitler subiera al poder, ¿no? Yo te digo, o sea, tenemos un presidente con la familia está sentada investigada en los tribunales, la esposa, el hermano, 6 ministros, el fiscal general del Estado. Pero yo te pregunto, ¿has oído tú alguna manifestación fuera por tu ventana? Absolutamente nada, cero. Claro, ¿eso qué significa? Que las sociedades están narcotizadas y la sociedad española está narcotizada, ¿sabes? Y eso sí, nos reunimos todos cuando gana España el Mundial o el Mundial femenino de fútbol o el Mundial de baloncesto, entonces todos saltamos a la cancha a gritar y a... Pero que la sociedad española está narcotizada. Sí, sí. Bueno, la Y sociedad, Hitler, sí. y Hitler Ajá. se encontró con una sociedad narcotizada. Entonces,
te das cuenta que tampoco es tan difícil que llegue un tipo como Hitler al poder actualmente, que me lo han preguntado muchos compañeros tuyos. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Bueno, la sociedad española y yo creo que la sociedad europea un poco en general, ¿no? Que ya puede haber auténticas desgracias generadas por parte de los políticos, que bueno, pues si acaso una manifestación tal, pero lo que Nada. no pasa nada, ¿no? Al Yo final, te no, recuerdo, yo te recuerdo que aquí ha habido manifestaciones enteras por un pico que le da un señor a una jugadora de fútbol. bueno, Aquí hubo manifestaciones de organizaciones feministas en las calles de Madrid, sí, poniéndolo a parir, sí. que me parece muy bien, porque el tipo Mm, era un impresentable entre tú y yo. mm, Pero qué duda cabe, luego hay un diputado de un partido de izquierdas que se llama Íñigo Errejón, que supuestamente acosa sexualmente o intenta violar o llámalo como quieras, abusar sexualmente de una señora y aquí nadie rechista, mm, nadie dice nada, ningún miembro del partido, jefas de ella, dimite. Pero ¿sabes qué mm, es lo peor de toda esta historia? Los periodistas, nuestros colegas, que empiezan a decir, bueno, es que esto ya más o menos se sabía y se hablaba en los pasillos del Congreso. mm. No sé, yo me vi en un libro, yo publiqué en un libro, ONU, Historia de la Corrupción, Sí, como un tipo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el tío acosó a 7 funcionarias del ACNUR. Y yo lo denuncié en un libro, me amenazaron con demandarme a mí, a Planeta, a Lara, el sí, sí, sí. presidente de Planeta, y luego resultó que el tío tuvo que dimitir porque yo me equivoqué, no eran 6, eran 11. Y el Es tío que tuvo que dimitir finalmente. Entonces, claro, ¿cuál es la función del periodista? La función del periodista es estar atento a ese tipo de cosas. Si tú escuchas un rumor que dice que un ministro, un diputado, es, escuchas el rumor, que el tío ya tiene problemas, ha tenido algún problema en algún concierto que le ha tocado el culo a una señorita. Pues ese tío no está bien, no sé. Yo no le he tocado el culo jamás absolutamente a nadie que no me lo haya permitido, perdóname. No, a ver, ahora no voy a pasar como si fuera un religioso. Decía, no, no, es que yo no he tocado nunca el culo a una mujer. No, pero nunca he tocado el culo a una mujer que no me lo, que no me lo hubiera permitido. Entonces, mis compañeros, ¿qué hacían con esos rumores? No lo investigaban. sí, Y sí, sí. cuando sale que efectivamente él acosó a otras mujeres, se dice, no, es que la jefa de gabinete llamó por teléfono para que quitaran las denuncias. Es sorprendente. Es Bueno, sorprendente. Por eso me encanta estar retirado de esta profesión tan repugnante que es el periodismo. sí, lo cierto es que es sonrojante, ¿no? Las noticias que estamos viendo estos días en la televisión, pues cuando ves las preguntas que le hacen al hermano de Sánchez y cómo responde él respecto de su trabajo, ¿no? Que vamos, Sí, prácticamente sí, no tenía ni idea ni a qué se dedicaba. sí, Todo el sí, tema de Rejón que estamos viendo. Lo de Jenny, la del beso, que yo creo que al final se va a quedar así. Porque sí, vamos a sí. ver, la que se ha liado, la que se está montando por esa absoluta. A mí me parece una estupidez. Es que, de verdad, que hemos generado una cantidad de ríos de tinta, ¿no? De comentarios. Pero bueno, todo esto es porque es un tema morboso, porque a la gente le gusta opinar, porque es Bueno, farándula. pero Y ya ya ves está. que con Íñigo Errejón no ha habido ninguna manifestación. Nada, nada. No, lo que le preguntó el juez, realmente ese interrogatorio fue repugnante por parte del juez, pero qué duda cabe. Cuando el juez le pregunta a Íñigo Errejón, le dice, pero usted no decía que teníamos que creer siempre a la mujer. Y él, el tipo que con 2 cojones se le ocurre decir, no, vamos a ver, señor juez, eso es mi punto de vista político, pero yo soy yo persona, Íñigo Errejón. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Sí, sí, Oye, sí. yo decía, oye, es que esa gente, ese niño que se llama Errejón y toda su banda son los que decían, no sé si lo recuerdas, que yo con 61 años tenía que sacarme un abono de 10 para meterme en páginas pornos. Ah, sí, 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 ¿Te sí. acuerdas? Sí, 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 sí. El pajabonus, que le Sí, llamaban sí, o algo sí. así. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, ese, ese tipejo es el que quiere decirme a mí lo que es moral e inmoral. Los que te marcan esos partidos políticos, acuérdate la rueda de prensa de las 3 líderes de Podemos, acuérdate cuando un periodista les pregunta, ¿alguna de ustedes va a dimitir? Y todas se miran así y dicen, no. Claro, porque vivimos en un país donde la dimisión es una palabra que no existe. Nadie sabe lo que es eso. Nadie dimite. Nadie dimite. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos.
hablando de la narcotización de la sociedad, ¿no? Y cómo nos están empujando a no hablar de ciertos temas, a que se escondan a determinados aspectos de la historia. Yo no sé si tú has notado cierto estigma cuando tú hablas del tema del Tercer Reich, ¿no? Simplemente por el contenido del que va este vídeo, YouTube me lo va a desmonetizar. Porque estamos todo el rato hablando de Hitler, porque estamos hablando del nacionalsocialismo. Yo paso de referirme a esta persona como un mediocre pintor de acuarelas, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, ¿no? O no hablar del Tercer Reich e inventarme otra palabra. ¿Por qué crees que nos empujan a esa censura de, mira, pues este tema no se puede tocar? Y si lo tocas, te voy a censurar. O más que te voy a Bueno, censurar, no te voy a pagar por eso. a mí me dicen que estos son algoritmos. Es decir, yo, otros libros míos sobre el Tercer Reich, yo creo que fue un bombardeo por parte de gente de la izquierda en las redes sociales para cerrarme a mí la cuenta. Y utilizaron eso. Yo colgué la portada de los científicos de Hitler. Que fíjate lo que era, la portada tú la conoces, una jeringa que pone con la banderita del águila y la esvástica, pues me la cerraron porque decían que yo hacía apología del nacionalsocialismo. Y yo les expliqué que es que yo era historiador, era periodista y escribía sobre esos temas. Y que la portada era de una editorial nada más y nada menos que de la editorial Planeta. Pues me cerraron la cuenta. Y Sí, luego sí, me sí. contaron que era porque la gente de izquierdas que ocupa las redes sociales me habían bombardeado a Instagram y a Twitter con respecto a mi cuenta, de que estaba haciendo apología del nacionalsocialismo. Y me cerraron la cuenta con 38.000 seguidores. Bueno, Pero bueno, y no me extraña, ¿eh? No me extraña. Este verano, cuando estuve por Vanuatu, allí en el Pacífico, subí una foto pues con pues una niña de... No, eran unos niños de una tribu, la tribu de los Nakulaneme. Entonces, pues gente que va con taparrabos y yo pues estuve en una cascada con ellos, ¿no? Y ellos pues se van su bañador, que su bañador pues son unas hojas ahí que se colocan y tal, ¿no? Y nos hicimos una foto y yo, inocente de mí, la subí a Instagram. Bueno, pues a la hora veo que la foto ha sido eliminada y que tengo un mensaje de advertencia de está usted haciendo apología a la pero, sexualidad infantil y no sé pero qué, querido ¿no? amigo, pero mírate Instagram, métete en Instagram y pon solamente, cógete la lupa de la mierda de red social de Instagram y pon moda de niños. Nada más. Pon moda niños. Y ya verás cómo te salen todo niñas, niñas pequeñas de 10, 12 años en posiciones y enseñando como si fuera una modelo, como si fuera Claudia Schiffer, con Sí. unos vestiditos estrechitos y todas pintadas. Pero eso sí, es moda infantil, entonces Instagram no les cierra la cuenta, no cierra esas cuentas. Entonces, es que claro, vivimos en una época muy convulsa, en una sociedad hipócrita que vivimos a través de las redes sociales, donde tú lo sabes, donde la gente se está suicidando, adolescentes se están suicidando porque se han metido en su cuenta y solo tienen 9 likes. Entonces, claro, Totalmente. y su amiga tiene 127. Entonces, claro, yo no soy aceptada y por lo tanto me suicido. Entonces, claro, vivimos esa sociedad. Sí, Pero sí. bueno, es la sociedad que hemos creado nosotros. Está Es la claro sociedad que hemos creado nosotros. que la comparación es lo que da la infelicidad, ¿no? Cuando te comparas con el de al Bueno, lado. a mí eh, eso me da igual, porque yo estoy viejo ya, yo tengo 61 y me importa 3 cojones. ¿Sabes? Si me puedo permitir el lujo de decir lo que me sale a las narices. Pero claro, yo entiendo que hay gente pues que no se lo puede permitir. Y vivimos en un mundo, yo viví toda la... tenía 17 años cuando trabajaba en una revista histórica que era La Luna en la época de la movida madrileña y había una libertad, vivíamos una libertad absoluta, absoluta. Y te digo yo que yo empecé el periodismo con Santiago Carrillo. Santiago ujú. Carrillo fue quien me dio mi primera oportunidad en el periodismo, en una revista que tenía en semanal que se llamaba Ahora, que la dirigía Santiago Carrillo. Y me dio mi primera oportunidad. Se vivía una época de libertad absoluta. Y te estoy hablando de los 80. Y ahora, en plenos 2025, vivimos en una sociedad restringida, hermética, que nadie habla de nada porque le da miedo, claro, no, no hablemos de esto porque es que me van a cerrar el canal, no, no hablemos de esto porque mejor no lo digas, hostia puta, es que vivimos en una sociedad que cada vez es más mierda. Es la Menos mal, autocensura, autocensura. menos mal, bendita sea, yo te voy a decir una frase que decía mi suegro, menos mal que yo ya no estaré.
Sí, Bueno, aún te queda mucha tela por cortar, ¿eh? Y bueno, mucha guerra que dar, pero Eric. ya me puedo permitir el lujo de decir lo que quiero. A quien le guste bien y a quien no le guste, que no me invite y que no me lleve. Eso está claro. Bueno, Eric, estamos hablando de El paciente A, el nuevo libro de Eric Fratini, que ya está en todas las librerías. Nos has hablado de esa última fotografía de Hitler, ¿no? Pues condecorando a esos niños de las juventudes hitlerianas, de cómo le tiembla la mano. Hitler era un hombre enfermo. Los últimos años de su vida estamos ante un hombre que realmente estaba enfermo. Bueno, es que yo creo que le ayudó a enfermar los tratamientos a los que le aplicó Teodor Morel. Teodor Morel le ayudó a que, a que su cuerpo fuera deteriorándose terriblemente. Luego también el momento en el que él vivía, claro, no creo que sea mejor, el liderar una guerra mundial no creo que sea lo mejor para una persona que está iniciándose con el Parkinson, ¿no? Pero luego, claro, era una persona que Morel en el diario aparecen las sustancias que le inyectaba y le llegaba a inyectar semanalmente hasta 70 sustancias diferentes, Qué barbaridad. desde pervitin, que eran metanfetaminas, le inyectaba cortisonas, le inyectaba corticoides, le inyectaba medicamentos sacados, extraídos de testículos de toro para que tuviera mayor potencia sexual. Es decir, que claro, al final terminó siendo un esclavo de su médico, de Teodor Morel, con todos los medicamentos que tomaba. Qué curioso lo que nos estás contando, ¿no? Porque, no sé, parece que en el imaginario colectivo se habla de que Hitler era una persona que rechazaba todo lo que tuviese que ver con el ámbito de las drogas, ¿no? Sin embargo, vemos que, a lo mejor, no llamándole drogas, sino llamándole medicamentos, él asumía que eso sí que sería beneficioso para él y, por tanto, permitía Bueno, que le fuesen inyectados, ¿no? bueno, yo hablo en mi libro El paciente A, yo hablo del pervitin. El Ujú. pervitin era metanfetaminas. Y las metanfetaminas estaban perfectamente, se vendían en las farmacias de Alemania, de toda Alemania, sin receta a cualquier ciudadano alemán. Y era metanfetaminas. Imagínate tú decir ahora, venga, vamos a vender metanfetaminas libres, sin receta, en las farmacias españolas. Pues tendrás a muchísima gente que terminará dentro de un mes, 2 meses, totalmente enganchado a las metanfetaminas, que es una droga. Y el problema fue que en el año 41 ya se llegan a alertar, ya dicen, esta situación se está poniendo ya muy complicada, porque se ha aumentado brutalmente el índice de adictos a las drogas, que han pasado ya del pervitin, han pasado ya directamente a la cocaína y a la heroína, a inyectarse heroína. Entonces, ¿qué hacen? El gobierno decide, el gobierno del Tercer Reich decide que el pervitin solamente va a ser autorizado su uso para fuerzas de combate en el frente, fuerzas de combate de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine o de la Luftwaffe. Y así es a partir del año 41, que son ya cuando... Pero se vendían, mira, se calcula que se vendían en el año 41 más de 9 millones de dosis al día. 9 millones de dosis al día, qué barbaridad. Sí, pero es que hasta yo publico en el libro también la publicidad de unos chocolates famosos Sí. que todavía se venden, ¿eh? Esa marca existe, que te vendían bombones con pervitin. Y la publicidad, ¿cuál era? La publicidad era para las mujeres que quieren adelgazar y quieren Ostras. estar presentables. ¿Pero por qué? Porque la droga lo que te hace es que adelgazas, porque no tienes hambre. Claro, claro, Entonces claro. el pervitin, entonces los bombones estaban inyectados de pervitin, de metanfetamina. Ostras, qué fuerte. ¿Y esto de alguna forma es lo que a Hitler le daba ese carácter tan raudo, tan visceral, el tema del pervitin? ¿O eso era algo innato en él? Es decir, ¿Hitler habría sido el mismo si no hubiese consumido estas metanfetaminas, el pervitin? Bueno, la explicación que dan muchos grandes historiadores de Hitler, como Joachim Fest, Stanley Payne, Bullock, es que lo fácil para explicar una figura como Hitler es decir que, claro, que como estaba adicto a las drogas, pues que realmente que como era adicto a las drogas, pues es más fácil explicar una figura como Hitler. O como estaba loco, es una forma muy fácil de explicar, pero al final esto es una frase muy buena de Obi-Wan Kenobi que decía, ¿quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Entonces, ¿quién era más loco? ¿Hitler o todos los alemanes que siguieron a Hitler? De a pies juntillas. Pues claro, fue una sociedad totalmente tocada. Ujú.
Hablamos de que las enfermedades de las que fue diagnosticado Hitler en sus últimos años de vida era Parkinson y también la hipocondría, ¿no? Tendríamos la combinación de ambas si se trataba de alguna forma con los medicamentos que le daban, pues tratar ambas enfermedades. ¿Estas serían las principales enfermedades de Hitler? No, tenía problemas Ajá. gastrointestinales, tenía unos problemas gástricos brutales que le llevaban a estar en la cama durante días, incluso se tiraba hasta 6 días sin ir al baño. Entonces, Ostras. luego, claro, entonces Morel le ponía unas lavativas que se utilizaban para el ganado en las granjas, para que pudiera ir al baño, porque se tiraba 6 días sin ir al baño. Entonces, claro, era un hombre, luego sufría de eczemas en las piernas, tenía todas las piernas llenas de llagas, que así es como lo conoce Morel. Ujú. Luego sufría también de la garganta, por los discursos que daba Hitler, sufría de pólipos en la garganta. Y he visto incluso los informes médicos de que en varias ocasiones los cirujanos le extirparon pólipos de la garganta. Entonces, claro, o por ejemplo, le costaba dormir. A Hitler tenía graves problemas de dormir. No dormía. Dormía muy pocas horas y de intervalos a intervalos. Entonces, ¿qué pasó? Que el día 5 de junio del 44, Morel le pega una sobredosis de somníferos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que el 5 de junio por la noche que empiezan a caer los primeros paracaidistas en Normandía. ¿Y qué pasa? A nadie le despierta porque todo el mundo tiene miedo de despertarle. Y cuando a él lo despiertan a las 12 de la mañana del 6 de junio, ya han desembarcado miles y miles de soldados aliados en la playa de Normandía. Wow. O Entonces, sea, claro, él no tomó ninguna decisión de contraofensiva. es decir, que el desembarco de Normandía y esa pasividad, entre comillas, de los alemanes se podría deber a que la noche previa a este, Morel le suministró una serie de somníferos que hizo que Hitler no se despertase, principalmente porque nadie le quería despertar, por si acaso, porque igual era peor la bestia que los propios Claro, aliados, ¿no? No me lo puedo claro. Y creer. además, en el año 44, él ya Ujú. tomaba las decisiones de guerra. Desde principios del 43, él ya tomaba las decisiones porque no se fiaba de sus generales. No se fiaba de von Rundstedt, no se fiaba de von Paulus, no se fiaba de Manstein, es decir, no se fiaba de ningún general y él tomaba las decisiones de guerra. Cuentan que hay dos divisiones blindadas de las Panzer en Luxemburgo. Pero como Hitler está dormido y nadie le ha despertado, Hitler no ordena que esas dos divisiones vayan hacia Normandía para proteger digamos que hacer más difícil o más complicada el avance aliado en las playas. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado despierto y hubiera... Pues probablemente los aliados, por supuesto, hubieran desembarcado, pero se los hubieran puesto un poco más difícil el avance. Ujú. Claro, habría que ver, por ejemplo, en el caso de los somníferos, cuál era el grado de dependencia de estos que tenía Hitler, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy recordando el caso de Michael Jackson, ¿no? Cuando él muere. Cuando Michael Jackson muere, a él le suministran una cantidad ingente de calmantes, pues de Valium, de Sí, Propofol, ¿no? el Propofol. Efectivamente. Y él acaba falleciendo de una sobredosis y no se dormía antes, a pesar de todo lo que le habían dado, porque estaba tan acostumbrado que nada le hacía nada, ¿no? ¿Sabemos qué clase de somníferos se le administraban a Hitler y si realmente eran efectivos? ¿O ya Eh, estaba tan acostumbrado que era resistente? Morel es curioso porque Morel en ningún momento de su diario explica qué dosis le inyectaba Ajá. de las sustancias. Él no lo pone, porque él tenía pánico a una cosa. Es más, eh, hay muchas versiones que dicen que Morel le inyectaba placebo. ¿Por Astras. qué? Porque Morel tenía pánico a Himmler y Ajá. sabía que si le metía una inyección o una sobredosis a Hitler, lo siguiente que iba a ser en su casa le iban a tocar la puerta a la Gestapo y para llevárselo. Imagínate que matan una sobredosis a Hitler. Bueno. Theodor Morel, pues Morel sabe seguro que se lo va a llevar la Gestapo a un campo de exterminio, un campo de concentración. Entonces, para evitar eso, dicen que Morel se cuidaba muy mucho de las dosis que le daba, porque temía, vamos, le tenía pánico a Himmler, porque además Ujú, Himmler lo tenía a Morel en el punto de mira, ujú. porque le tenía mucha envidia. Claro, estamos viendo que Morel es una persona extremadamente cercana a Hitler, ¿no? Yo creo que lo Sí, que todo el mundo se está preguntando es,
¿Por qué? ¿Cómo llega este hombre a ser el médico personal de Hitler? Y sobre todo cuando hoy, con ojos de la actualidad, vemos lo que le suministraba, que eran auténticas barbaridades, o bien Morel le comió la cabeza a Hitler y le supo embaucar muy bien, o para aquella época se consideraba que era un buen médico. Claro, pero lo más curioso de todo es que de la bibliografía, de la amplia bibliografía que Ujú. yo he utilizado para escribir el libro, te das cuenta que o Morel ha sido totalmente anulado por los grandes biógrafos de Hitler, te hablo de Joachim Fest, otra vez, te hablo de Alan Bullock en su obra de Vidas Paralelas, Hitler y Stalin, Vidas Paralelas, te estoy hablando de 2 tomos de más de 1000 páginas, ¿vale? Solamente se le cita en 5 ocasiones. O, por ejemplo, Fest solo lo cita en la gran obra que se llama Hitler, solo lo cita una sola vez como compañero de partido, ni siquiera como médico. Ujú. O sea, tú te lees la biografía de Albert Speer, del arquitecto de Hitler y que fue ministro de armamento, y cita a Morel solamente en una ocasión o 2 ocasiones. Solamente, ¿qué quiere decir? Que o la gente cercana a Hitler y que escribieron autobiografías despreciaban la figura de ese médico gordo, obeso, con pelo en las manos y que olía mal, eh, porque era la persona más cercana a Hitler, o bien eran estudiosos de la figura de Hitler, pero no llegaron nunca a detectar la importancia que tuvo Morel. Pero es realmente curioso porque tú te ves cantidades industriales de imágenes de Hitler, ¿vale? En el Berghof, en el Obersalzberg, en el frente de guerra, en la guarida del lobo, y siempre ves la imagen del tío obeso con las gafas de concha detrás. Exacto. ¿Ese quién es? Ah, Durante muchos Morel. años mucha gente lo identificaba como Bormann, el secretario. Pero claro, Bormann no, era Morel, era el médico de Hitler, porque Hitler no iba a ningún sitio sin su médico. Entonces, claro, eh, la figura de Morel ha sido durante muchos años totalmente anulada, cuando, claro, fue un hombre que fue testigo de muchísimas cosas que pasó. Cuando cuenta, es Morel quien cuenta que el avance en las Ardenas, la contraofensiva de las Ardenas de la Navidad del 44, se retrasa. ¿Por qué? ¿Por qué se retrasa? Porque Hitler tiene disentería. Entonces está en la cama y él diseña, von Rundstedt dice que el diseño y la explicación de Hitler de cómo iba a ser la contraofensiva de las Ardenas se lo explica en pijama, en la cama, con el mapa encima de la cama, porque tiene disentería. Qué fuerte. Entonces, claro, afectó a muchas decisiones. Cuando empieza la operación Barbarroja, Ujú. Hitler tiene tifus, porque ha estado mucho tiempo en un cuartel general que está dentro de un pantano, que es una zona pantanosa con humedad, mosquitos, y él coge tifus, el inicio de tifus, y eso le provoca pues que acaba en la cama con fiebre muy alta. Y es justamente cuando comienza la operación Barbarroja. Entonces, claro, él no pudo estar en los inicios de la operación Barbarroja, porque estaba anulado por el tifus. Bueno, lo que nos estás poniendo es un Hitler tremendamente enfermo. Este hombre estaba hecho un cuadro, pero por todos lados, ¿no? Sí. Y fíjate, otro de esos asuntos que siempre se habla, ¿no? Con cierta duda, es sobre la sexualidad de Hitler, sobre su relación con Eva Braun, sobre ese posible, ¿no? Pues síndrome de Edipo que a veces se ha hablado. Y nos has comentado, Eric, que una de las sustancias que se le suministraban era pues algo derivado del semen de toro, pues para darle más testosterona y más vigor sexual, ¿no? ¿Sabemos algo realmente de la sexualidad de Hitler o si era un hombre excesivamente o no prolífico en este tipo de materias? Yo creo que Hitler era, con todo lo que he leído, yo creo que Hitler era bisexual. Es decir, Ostras. él se habla de muchísimos hombres con los que él tiene relación. Al inicio, principalmente en su etapa austríaca. Ujú. Cuando él es pintor e intenta entrar en la Academia de Bellas Artes, él vive con muchísimos hombres. Y tiene una relación, además, con nombres y apellidos. Yo publico hasta las fotografías de ellos en el libro, ¿no? Luego, eh, dicen que Hitler era bastante degenerado con sus temas de relaciones sexuales. Hay un Renate Müller, que era una actriz muy famosa de la época del Tercer Reich, hacía películas en los estudios, eh, que ella cuenta a un director que ella ha sido invitada por Hitler a la Cancillería porque le gustaba,
Y dice, ella cuenta, además es una declaración de ella cuenta que Hitler en un momento se desnuda y le dice a ella que por favor que lo patee, que le pegue patadas, Madre mía, ¿vale? qué Y que lo fuerte. golpee. Y ella lo hace, le cuesta y dice que finalmente lo hace y es como dice que él se excita. Y eso ella se lo cuenta a un director de cine famoso, ¿vale? Pasa el tiempo y empieza a ser investigada por la Gestapo ella. Y finalmente ella es recluida en una clínica psiquiátrica y misteriosamente ella se lanza por la ventana. Wow. Y hay alguna declaración que dice que vieron entrar a miembros de la Gestapo por la puerta y que probablemente la arrojarían por la ventana. Y luego hay otro capítulo muy interesante en el libro que es todas las relaciones que Hitler tuvo con menores de 16 años. Él cuando empieza con su sobrina, con Jelly Raubal, que era Ujú. su sobrina que luego se suicida, Jelly tiene 16 años. Él tiene relaciones con la hija de Hoffman, su fotógrafo, que después ella se casaría con el líder de las juventudes hitlerianas. Pues ella tenía 15 años cuando empieza supuestamente a tener una relación con Hitler. Mary Reiter. Mary Reiter, hay una foto que fue amante de Hitler. La primera vez que ellos se conocen, Hitler tiene 30 y tantos años y Mary Reiter, ves la foto, es una niña de coletas. Entonces, claro, dice que, claro, ¿qué pasa? Pues que Hitler sentía cierta atracción por las menores, por las niñas menores de 16 años. Ujú. Era un pederasta. Ahora estaría detenido. En este momento Hitler estaría detenido por pederasta. Y luego, ya te digo, luego hay muchas. Te cuento, por ejemplo, toda una ristra de mujeres que se suicidaron después de haber tenido relaciones con él. Se suicidó Jelly Raubal, que se pega un tiro. Se suicidó supuestamente Renate Müller, la actriz, que supuestamente dicen que se suicidó porque él la abandona y ella se tira por la ventana. Se suicida la mujer de Robert Ley. Robert Ley era uno de los grandes teóricos de las leyes raciales. Y él estaba casado con una mujer guapísima, era una preciosidad, y se dice que tuvo relaciones sexuales con Hitler y Hitler la abandona. Y ella finalmente un buen día se suicida. Luego hay una británica también, que ella pertenecía a una familia noble británica que están relacionadas con Mosley, el famoso nazi británico, ¿vale? Y esta mujer dicen que cuando él le dice que va a empezar la guerra y que va a declarar la guerra a Inglaterra, y que se vaya y la abandona Hitler. Ella se va a un parque en Berlín y se pega un tiro. Y lo que pasa es que se pega un tiro con un pequeño calibre y no termina de morir. Murió años después en una residencia en Inglaterra. Entonces hay muchas mujeres que yo las destaco en el libro, todas las que se suicidaron. Desde luego que menudo perfil psicológico que estamos aquí trazando sobre la figura de Hitler, porque yo creo que la gran mayoría ni conocíamos, ¿no? El estado de salud tan lamentable de este hombre, las más de 70 sustancias que nos cuenta y registra Eric Fratini que consumía semanalmente, y sobre todo pues el libertinaje y la depravación sexual de la que no sé si se jactaría, pero de la que que por supuesto tenía, ¿no? Todo esto y mucho más, amigos, lo vais a encontrar en El paciente A, la nueva obra de Eric Fratini que está en todas las librerías ya, despasa. Más una portada muy impactante, ¿no? No se suele. Además, yo recuerdo la portada de Hitler en el búnker, que también sale él en la portada, ¿no? Con unos tonos verdes y tal. Hay muchos libros del nazismo, pero no solemos ver libros del tema que se atrevan a poner la cara de Hitler en la portada. ¿Esto es cosa tuya o esto es cosa de la editorial? Es cosa mía. Planeta Espasa Calpe dijo que era mejor reducir la cara. Y reducir la cara era que se ponía porque tengo que explicarte que el paciente A era como Morel había bautizado a Hitler. Ajá, vale. Ponía el paciente A porque le daba miedo que los informes médicos sobre Hitler fueran robados por alguien o por los aliados o por el espionaje aliado y pusiera Adolf Hitler, ¿no? Entonces, digamos que él ponía el paciente A o ponía a H, o ponía H1, Hitler 1, que era como él definía, bautizaba a Hitler, ¿no? Esa portada llevaba la A roja encima de la cara, ¿vale? Un primer boceto, un primer diseño de la portada. Pero luego llevaba, creo que una jeringa.
también una jeringuilla. Y yo les dije a Planeta que se quitaran de rollos de jeringuilla y de quitarme y que pusieran el paciente A en rojo y dejaran la cara simplemente en blanco y negro sobre la portada blanca de Hitler. Y esa fue la portada que se ha publicado. Qué bueno, qué bueno. Además es muy impactante, ¿eh? Yo creo que es muy impactante, es una buena decisión. Y es que su cara tiene tanta fuerza, ¿no? Sí, Este sí, ser sí. tan despiadado, pero tiene un rostro con tanta fuerza que seguramente si le quitásemos el bigote se quedaría en nada, ¿no? Que es curioso el poder que le da ese bigote tan característico suyo, ¿no? Bueno, en fin, imagino que todo estaría estudiado. Pues Eric, que ha sido un honor, un placer Ah, tenerte en Desafío Viajero. Estaba pensando, ¿no? Que si tuviese que recomendar un libro de Eric Fratini a los aventureros que ahora mismo nos están viendo, ¿qué les recomendaría? el Pues es que paciente A. Claro, es el que, último. es que no he terminado de leerlo todavía, entonces todavía no puedo decirlo, pero vamos, por supuesto que es una maravilla y simplemente hemos estado tocando pinceladas de este libro, que hay muchísima tela que cortar todavía. A mí, desde luego, que Los Cuervos del Vaticano me gustó muchísimo, todas Ha las... sido un gran libro. todas las conspiraciones que cuentas allí sobre la última época, ¿no? Del gobierno de Benedicto XVI, todos Sí. los problemas del Banco Vaticano con Ettore Gotti Tedeschi, ¿no? Y todas esas aventurillas que nos traes. Cualquiera de los libros de Eric Fratini, la verdad es que son una maravilla. Tanto los. A mí me gustan especialmente los ensayos. También me leí ONU. ¿Cómo era? ONU, una historia de. De ¿De corrupción? corrupción. De De la corrupción, ¿no? corrupción. Sí. Sí, sí. Ese libro también me gustó muchísimo. Y bueno, la verdad es que es un libro muy morboso. Pero, oye, yo disfruté también con los papás y el sexo, porque cuentan en cada historia que es poderosísima, ¿no? Y además. Las fuentes de las que bebe Eric Frattini también son muy interesantes, ¿no? De un lado y del otro, y de ello pues saca sus argumentos finales. Oye, Eric, te voy a hacer la última pregunta que hago a la mayoría de los aventureros que se pasan por el canal. A ver qué contestaría alguien como Eric Frattini. A Eric Frattini, de acuerdo, le ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A qué tres personajes invitarías a esa cena contigo? A Hitler, para poder entrevistarlo. A Winston Churchill, Ujú. para poder entrevistarlo. Al emperador Hirohito. Ah, bueno, el emperador Hirohito, el que firmó el armisticio, ¿no? Sí, Sí. señor. Y que arrastró y que luego se salvó por los pelos. Totalmente. Ah, pues qué Eh, curioso. sí, Qué curioso. Nunca me habían citado a Hirohito por aquí, ¿eh? sí, sí, te he dicho personajes de la Segunda Guerra Mundial, pues estamos en el tema, pero vamos, hay Sí, sí, muchos, sí, sí, no, por muchos que me supuesto. interesaría. Por supuesto. Oye, Eric, yo sé de buena tinta que tú estás metido en un proyecto súper atractivo de aventuras relacionado con la Antártida, con Svalbard, ¿no? Cuéntanos un poco esto, ¿dónde andas metido? Porque creo que es un asunto apasionante. Bueno, yo cada año organizo una expedición con mujeres supervivientes de cáncer desde hace 10 años. Esta ha sido la última, acabo de llegar de la Antártida, de navegar en la Antártida, que se llama el Reto Pelayo Vida y que es una expedición que el año pasado se presentaron 538 chicas para 5 plazas. Wow. Eso es una expedición, estoy preparando la próxima, que todavía no hemos hecho público dónde va a ser. Va a ser en jungla, eso sí, en selva, en América va a ser. Y eso va a ser el próximo reto Pelayo Vida. Y luego estoy preparando otra expedición que se llama el Desafío Santa Lucía Seniors, que vamos a hacer la segunda edición, donde me llevo a 5 personas seniors mayores de 65 años hasta los 80, que sean grandes deportistas. Acabamos de abrir candidaturas, se han presentado ya, hemos abierto hace poco y se han presentado 80 y tantos personas ya mayores de 65 años. Y esto sí que lo puedo decir porque ya se ha hecho público de Ujú. que nos vamos a Svalbard, la isla noruega, que está en el paralelo 80 a 10 grados del Polo Norte, y va a ser duro porque va a ser la mayor parte de navegación. Vamos a hacer toda una travesía en barco en el archipiélago de Svalbard, en pleno Mar del Norte. Después van a tener que hacer una dura marcha por Svalbard, atravesando el norte de Svalbard. Me han obligado además a contratar a 2 guías noruegos armados, porque es la mayor reserva natural de osos polares. Ajá.
y llevo, porque el gobierno noruego me ha obligado a que tengo que contratarlos, y para que un oso polar no se coma ninguno de mis expedicionarios. Y esto va a ser en el mes de agosto-septiembre, va a ser la expedición, ¿no? Por tema de clima y tema de tiempo. Y en eso estoy metido. Y luego con proyectos con niños en Madrid, proyectos probablemente con paralímpicos, con ex deportistas paralímpicos, ya te digo, con muchísimos temas de viajes y expediciones. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas y las pasiones y los proyectos que tienes delante, ¿no? Oye, Eric, yo creo que todo el mundo que está viéndote ahora mismo lleva sin parpadear tratando de hacer zoom en la imagen y viendo esa vitrina que tienes ahí detrás llena, ¿qué son? ¿Soldaditos de plomo? ¿Qué Que tienes por va. ahí? Yo tengo una de las mejores colecciones de España de Star Wars. Tengo ¿Qué me más estás de, contando? tengo más de 1500 figuras de Star Wars. Tengo de ¡Ostras! todo. Tengo figuras que han sido prototipos, tengo figuras, tengo toda la colección de las primeras 90 que salieron en los años 70. Tengo naves, tengo una galería de fotografías espectacular dedicadas a mí, desde George Lucas, con una foto dedicada a mí, Anthony Daniels, que hizo C3PO, el que hizo de Mace Windu, eh, joder, no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, tengo muchísimas, tengo como 30 fotografías de actores que han sido personajes de Star Wars. Y luego tengo una gran colección de juguetes de los años 60. ¡Qué Tengo bueno! juguetes de la serie Bonanza, de la serie Starkey Hatch, de las películas de James Bond, que son juguetes de los años 70 y principio de los 80. Oye, creo que es la primera vez, fíjate que yo he escuchado innumerables entrevistas y conferencias Espera, de Eric espera. Frattini Ahora, que tiene luz, que se ilumina. sí, sí. Estas son figuras ya de los años 90 y 2000. Ajá, Esto. joder, qué barbaridad. Sí, Pues sí. no conocía yo este lado friki de Eric Frattini, me ha llamado Soy mucho la un friki atención. absoluto. Cualquier espectador tuyo que quiera regalarme una pieza, maravilloso. Será bien recibida. Oye, qué curioso, qué curioso, Eric. Pues oye, fíjate, ya que estamos con Star Wars y ya para terminar, ¿eh? Em, Yo no sé qué opinas, ¿vale? Porque yo tengo un amigo que le gusta mucho el rollo de Star Wars y que está metido pues en todo el ámbito conspiracional relacionado con la Guerra de las Galaxias. Hay una teoría por ahí que habla de que Jar Jar Binks en realidad es el Lord Sith o que es el jefe supremo de todos estos. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez? No. Además es un personaje tan estúpido que no creo. No, no, no. Jar Jar Binks es una apuesta que hizo George Lucas, una mala apuesta que hizo George Lucas, personal de George Lucas, Jar Jar Binks, Sí, sí, sí. y que no le salió como él pretendía que le saliera, como el personaje simpático, y convirtió a Jar Jar Binks en un personaje ridículo. Sí, Y sí. es más, yo creo que de esa serie que fueron La amenaza fantasma, que es la primera vez que sale Jar Jar Binks, Ya no sale eh, más, ¿no? no sale nunca más. Y luego es una figura que Hasbro retiró parte de los juguetes que se habían fabricado de Jar Jar Binks porque no interesaban. Y entonces se Ujú. los comieron. Por eso te digo que fue una mala recomendación de George Lucas. Hace unos meses estuvo por aquí Santi Camacho, ¿no? Que Sí, también le hombre, gustan amigo estos mío, temas, ¿no? mi Y hay una amigo. pregunta que le hice para también comprobar su categoría de friki con mayúsculas. Yo le pregunté, oye, ¿Santi Camacho tiene una espada láser? Y efectivamente la respuesta fue positiva. ¿Eric Frattini tiene espada láser? No, ¿No tienes espada láser? no tengo para láser. Lo que pasa es que tengo una habitación entera Ajá. con naves, con escenarios, tengo una maqueta espectacular de lo que es la cantina de Mos Eisley del puerto, Sí, del sí, puerto sí. espacial de Mos Eisley con todos los Ajá. personajes. Qué bueno, qué pasada. Hasta Han Solo disparándole a Greedo en la del cazarrecompensas. Luego ya te digo, tengo cantidad de figuras graduadas. Tengo una especie de Cinexin que se fabricó en el año 78. Es un Cinexin de Star Wars, que tú le metes como una especie de cassette y giras una manivela y te salen escenas de Star Wars, que es Ujú. del año 78. Tengo juguetes, verdaderamente piezas de museo de Star Wars. Qué bueno.
Bueno, pues oye, me ha encantado esta confesión. Y hablando de confesiones, Eric, ¿volverá Eric Frattini al ámbito del Vaticano? ¿Volverás a escribir sobre la Sí, materia o cómo está el sí, tema? tengo un libro escrito ya. Está Fantástico. entregado a Planeta. Lo que pasa que se está esperando, Planeta está esperando a ver qué pasa con este pontífice, si renuncia o fallece. Yo creo que fallecerá en el cargo, Francisco. Tiene pinta, tiene Y el pinta. libro saldrá pues cuando se convoque nuevo cónclave, fallezca Francisco y se convoque nuevo cónclave, será cuando salga el libro. Oye, voy a aprovecharme de ti con una última pregunta, Eric, porque dos de tus pasiones es todo lo relacionado con la historia del Vaticano y estás publicando sobre temas del Tercer Reich en los últimos años, ¿no? Si combinamos ambos asuntos, enseguida a mí me viene un libro a la cabeza, El Papa de Hitler. ¿Puedes a grandes rasgos contarnos cuál es la historieta de cómo surge ese libro? Porque creo que está relacionado con el Archivo Vaticano, ¿no? Y con algo que ocurrió ahí, que se publicó ese libro, oye, y desde ese momento dejaron de permitirse pues, los accesos de alguna forma libres a investigadores y periodistas al Archivo Eh, Vaticano, ¿no? a ver, el libro está escrito por John Cornwell, que es Ajá. un historiador británico, que se le permite acceder a todos los documentos relacionados con el Vaticano en la época en la que Pío XII era Pacelli y era nuncio en Baviera. Primero fue en Baviera, luego fue nuncio en Berlín durante el Tercer Reich, durante el inicio del Tercer Reich, y él posteriormente luego es secretario de Estado del Vaticano y finalmente papa, ¿vale? Como Pío XII. Es la correspondencia que hay cuando él es nuncio en Berlín, toda la correspondencia diplomática. Y John Cornwell comienza a leer esa correspondencia, Ujú. que se le abre. Y yo creo que se le abre sin saber lo que contiene la correspondencia. Y él descubre el Papa de Hitler. Y escribe ese libro magnífico sobre quién era realmente Pacelli. Ujú. Un papa que muchas veces cuando se le intenta a alguno tímidamente decir, pues venga, vamos a nombrarlo santo, vamos a beatificarlo, ahí salta el lobby judío internacional, que es muy poderoso y muy potente, y se bloquea el tema, y no se habla del tema, Además, la porque es portada, una sí. figura muy controvertida. Sí. Además, la portada de ese libro es una pasada, ¿no? Sale como de perfil el Papa bajando o La saliendo de Cancillería, la de la Cancillería. Cancillería, ¿no? Con los soldados al lado. Bueno, es espectacular. Sí, sí, sí. Pues Eri Fratini, te dejo las últimas palabras a ti para que te despidas. Oye, que ha sido un placer por Un fin placer. conocerte Igual. después de tantos años ahí detrás de las palabras de Eric Fratini. Tenerte de tú a tú ha sido un honor. Así que nada. Nada, un verdadero placer y que la gente que te está escuchando salga más a la calle a protestar. Que se dejen de tocar los huevos y que salgan a la calle a protestar. Y que la gente no diga, pues que salga Fratini. Yo ya salí en mi época y tengo Efectivamente. 61 años. Yo ya no protesto absolutamente por nada. Bastantes impuestos pago en este país. Bueno, y después de protestar, uno se puede sentar ahí tranquilamente en un banco o en una chocolatería a leer El paciente A. Gracias, aventureros, por haber estado este ratito en Desafío Viajero. Os pongo el enlace de donde podéis haceros con el nuevo libro de Eric Fratini. Y nada más, nos vemos el domingo. Hasta la vista, aventureros.